Vamos a leer Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí también los israelitas ya se alejaron de Dios, ¿sí o no? Por eso Jehová entregó en las manos de los filisteos los israelitas durante 40 años. 40 años eran pocos o muchos, realmente muchos. Creo que desde ese momento los filisteos empezaron a molestar y perseguir a los israelitas, hasta el rey David, ¿sí o no? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Por eso los israelitas también necesitaban mucho el Salvador, ¿sí o no? Hermanos, aquí apareció a un hombre llamado Samson, ¿sí o no? Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. 4. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Samson era un hombre muy especial ante Dios, ¿sí o no? En la época de la ley de Moisés había muchos nazareos, había muchos. Pero desde nacimiento hasta morir, no. Había muchos nazareros temporales, por un año o por 6 meses, por 2 años. Pero desde el nacimiento hasta la muerte casi no existía. Pues algunas mujeres también eran nazareos para trabajar en tabernáculo de Dios.
Pero ellos no tenían que tomar ¿qué? El vino, y sidra de vino. También licor tampoco. Número capítulo 6, donde está escrito que el voto de los nazareos. El voto de los nazareos. Número capítulo 6, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el follaje, no comerá. 자, primero el nazareo no podía tomar vino, ¿sí o no? Ni sidra de vino, hasta seco, ¿sí o no? En la Biblia, el vino tiene dos significados. En la Biblia, el vino tiene dos significados. Aquí dice, perdón, el primero significa la sangre de Jesucristo. También el segundo habla de alegría para el mundo. En la Biblia, el vino tiene dos significados. El primero significa ¿qué es? La sangre de Cristo. Y el segundo significa ¿qué? Alegría para el mundo. Pastor, ¿dónde está escrito habla alegría para el mundo? No necesitamos Apocalipsis, capítulo 17. Capítulo 17, el versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, borrachos, ¿no? Con el vino de su fornicación. Aquí dice, con el vino de su fornicación. Los moradores de la tierra se han embriagado, borrachos, con el vino de su fornicación. ¿Me entiende? Con el vino de fornicación. 자, también Proverbios, no necesitan buscar, solo escriban. Proverbios capítulo 20, el versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella hierra no es
sabio. El vino es escarnecedor. La sidra alborotador. Cualquiera que por ella hierra no es sabio. Por eso en la Biblia el vino tiene dos significados. El primero significa ¿qué es? La sangre de Cristo. Y el segundo significa ¿qué es? Habla alegría para el mundo. Pues según Apocalipsis capítulo 17, los reyes estarán borrachos, ¿sí o no? Con vino que fornicación, ¿sí o no? Por eso los lazareros no podían tomar el vino hasta uvas que secas. Quiere decir que no podían saborear al sabor del mundo de la carne. Hasta uvas que secas. En esa época solamente los ricos podían comer uvas secas. Era muy costoso. Que ellos saboreaban al sabor del mundo. Por eso el ángel de Jehová también había mandado, ¿no?, a la madre de Samson, que tú tampoco puedes beber el vino, tampoco puedes comer todo lo que sale de la vid. Pero algunos israelitas no podían comer ni podían tomar el vino, ¿no?, por 1 año o por 2 años, ¿sí o no?, por hacer el bota de Nazareo. Ni tampoco podían tomar que alcohol fuerte. Sobre todo, Jehová dijo a la madre de Samson por el ángel, ¿sí o no?, que 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, ni comas cosa que inmunda. Quiere decir que no podía comer que los animales que inmundos. ¿Mm? También aquí dice 5, pues he aquí que concebirás y darás a la luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pues en Número capítulo 6, donde está escrito el voto de Nazaret. Después de servir a Dios como nazareo, ellos podían tomar el vino, también podían comer uvas, hasta uvas secas. Pero cuando ellos servían a Jehová como nazareo, no podían tomar el vino, ni tampoco podían comer uvas secas. Sobre todo no podía cortar sus cabellos.
Ni tampoco podía tomar ¿qué? Cadáver. Tampoco podía comer la comida inmunda. Pero en el caso de Samson, desde el nacimiento hasta la muerte, él no podía beber el vino y ni sidra de vino, tampoco la sidra de licor fuerte. Tampoco podía comer la comida inmunda. Tampoco podía tocar al cadáver hasta la muerte. Hoy en día, ¿quiénes son los verdaderos nazarenos? Ellos son los justos. El voto de Nazareo era la sombra de la vida de los justos en Cristo Jesús. Pues después de nacer de nuevo, un justo sí o sí tiene que tomar, beber que la leche espiritual. Como el Nazareo, ¿sí o no? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. In King James pues para salvación, no, para crecer. Así está escrito. Pues cuando Samson nació, desde ese momento el sol no tomaba el vino, ni comía hasta uvas secas, ni la comida inmunda, ni tampoco tocaba cadáver. Nunca que cortaba su cabello. Tampoco tomaba la sidra del licor fuerte. Tampoco licor. Porque era un nazareo fío hasta la muerte. Si las mujeres también podían ser nazareos temporales. Yo quiero servir a Jehová en el tabernáculo de Jehová. Sí, está bien. Pero no puede tomar el vino, ni sidra, ni licor fuerte, ni tampoco puede comer que la comida inmunda. Mientras ellos estaban sirviendo a Jehová con todo su corazón como una nazarea, si tocó a un cadáver, ella tenía que ofrecer el sacrificio en holocausto. En Número capítulo 6 está escrito eso. Mire, hermanos, por eso después que un justo nace de nuevo, él solamente debe tomar que la leche espiritual en vez de la leche adulterada para crecer. Por eso el apóstol Pablo también nos enseñó que, segunda de Corintios capítulo 6,
sobre la vida de los verdaderos nazareos. Segunda de Corintios, capítulo 6. Seis, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo que era la vida de Nazaret. Apartaos a Dios. No toquéis, ¿sí o no?, las cosas del mundo. ¿Sí o no? Según el apóstol Pablo, vosotros sois templos de Dios que vivían. Entonces el templo de Dios puede estar con templo de Bálsebo. No. O sea, ¿qué dice? ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con las injusticias? ¿Puede? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Cómo? Dios dijo, habitaré y andaré. Entre ellos seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí está escrito que la vida de Nazareo en Cristo Jesús. Salid. ¿De dónde? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Creo que unos días después de que yo nací de nuevo, ¿no? Un día yo asistí a la iglesia. En aquel momento, un hermano casado me enseñó a mí. Primera de Pedro capítulo 2. Hermano Sin, usted es ahora un bebé, muy bebé en espíritu. Entonces, toma la leche espiritual en vez de la leche adulterada. Y también él me pregunta a mí, ¿qué hermano? Sí. ¿Cómo la leche de madre sale de la carne de ella? Primero la madre come la comida, ¿sí o no? Luego ella que hace la leche para su bebé.
La iglesia es como tu madre. Por eso, hermano, sin usted no necesita hacer nada de nada. Solamente hay que mamar en la iglesia. Que la leche adulterada o la leche espiritual. Por eso yo le dije la leche espiritual. Y pues solamente yo mamaba. Pasando un mes, 2 meses, me daba cuenta. Oh, ya no tomo alcohol. Yo no estoy más en la discoteca. Ya no estoy andando en el mundo como un loco. Solamente yo mamaba la leche espiritual. Luego, yo estaba viviendo como un nazareo en Cristo Jesús. Voluntariamente quería permanecer en la iglesia, en vez de estar con los incrédulos. ¿Sí? Yo estaba con que la justicia de Dios. Estaba apartándome que a Jehová. Pues los vedas cristianos son verdaderos que nazareos en Cristo Jesús. No toman que el vino, ni la sidra de vino, ni la sidra de licor, tampoco el licor, ni tampoco comen que la comida inmunda. Pues solamente yo mamaba la leche espiritual. Y creciendo, pasando 1 2 años, creciendo, vistiendo 2 3, así como, ¿no? Bebés. Hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó que la vida de Nazareno creó en Cristo Jesús, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Sí? Injusticia y los incrédulos, templo de dioses ajenos. ¿Sí? Salid de medio de ellos. Apartaos a Dios. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Los nazareos no podían tocar a cadáveres inmundos. ¿Sí? Si tocaba al cadáver, ellos tenían que purificar otra vez. ¿Sí o no? Por sacrificio, en holocausto. Por eso aquí dice 18. Y seré para vosotros, para Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ustedes quieren que sus hijos se queden en la casa de los asaltantes, ladrones? Creo que nadie quiere. Jehová tanto. Pero salite que entre ellos, medio de ellos, apartaos. ¿Sí o no? Pero uno de los muy cristianos está tocando cada vez, ¿sí? Andando solamente con los incrédulos, creyendo más en los incrédulos, más que en Jehová.
cada vez está tomando mucho vino y sidra de vino. Sidra del licor fuerte también licor. Aceptando que la corriente de este mundo. Hermano, solamente hay que mamar la leche espiritual en vez de la leche adulterada. ¿Sí? Salir en medio de él. ¿Dónde está el secreto de la piedad de Dios? Primeramente en Jesús y segundo en su iglesia. Porque su iglesia es que es columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo capítulo 3. No sé yo quise obedecer a la voz de un hermano casado. Sí, hermano, amén. Por tener el espíritu de obediencia. Yo solamente mamá va ahí escuchando, un día me di cuenta, no tomo más algo. Yo siempre hablaba, yo no puedo vivir más de 30 años. Voy a morir cuanto antes, por algo. Pero todavía estoy viviendo por Cristo Jesús. ¿Sí? Hermanos, ustedes son verdaderos nazarenos en Cristo. Por eso el Señor está diciendo a ustedes, salid en medio de ellos, ¿sí? Incrédulos, injusticia, ¿sí? Templo de Dios, Dios ajeno, ¿sí? Por eso necesitamos permanecer en su iglesia. ¿Por qué? Donde hay el secreto de la piedad de Cristo Jesús. Ningún hermano me decía, hermanos, hay que intentar más para no pecar. No. Al contrario, que solamente hay que mamar la leche espiritual. Mamá y ganaba que a la corriente del mundo. Por eso el apóstol Pablo ya nos enseñó que la vida de Nazareo en Cristo es salir de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y os recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todavía quiere tener compañerismo con los incrédulos. Quieren ensuciar a sus almas por ellos. Quieren estar con la injusticia. Ustedes son templo de Dios que vivir. Pues salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor. Segundo, el voto de Nazareo. Jueces capítulo 13. El versículo 5.
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pues los nazareos no tenían que cortar ¿qué? Su pelo, cabello, ¿sí? ¿Qué significa, qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué significa esto? Navaja no pasará sobre su cabeza. La cabeza, ¿qué significa? La cabeza significa, ¿qué significa? ¿Significado qué? Significa que la autoridad. Jesús es que la cabeza de iglesia. Por eso no navaja que pasará su cabeza. No menosprecie que a la autoridad de Dios. Quiere decir que yo estoy bajo la autoridad de Dios. Él es mi dueño. No cortar cabello, ¿sí? Significa que yo reconozco que a la autoridad de Dios. Yo estoy debajo de la autoridad de Jehová. Quiero ser gobernado por Él. Quiero ser reinado por Él. Jesús es el que la cabeza de la iglesia. Él manda, ¿sí o no? Él funciona. ¿Qué? Su cuerpo. Él manda. Él controla. Los paralíticos. Ellos tienen mucha dificultad para funcionar su cuerpo. Bien, sí. Aunque la cabeza manda, pero su cuerpo no obedece. ¿Sabe que querían comer así, pero así, ¿sí o no? No funciona bien. Ya el cuerpo no quiere obedecer a la cabeza. ¿Sí o no? Son los paralíticos, no pueden caminar bien, no pueden mover bien sus manos, aunque su cabeza manda, pero no quiere obedecer. No cortando cabello, navaja, pasar que su cabeza. ¿Qué significa? Yo reconozco a la autoridad de Dios. Estoy bajo la autoridad de Dios. Quiero obedecer a usted. Según Efesios, según Colosenses. Jesús es la cabeza de ¿qué? Iglesia. Él nos manda. Él nos funciona. ¿No? Algunos miembros que son igual que paralíticos.
aunque la cabeza quién es Jesús manda, pero no quiere ser controlado por él. Un día Jehová me mandó que predicar en Bogotá de Colombia. En aquel momento, mi corazón un poco no quería ir. Sí, Señor, teóricamente yo entiendo todo, pero ¿cómo yo puedo vivir? Un país muy que lejos de mi país. Pero un día, cuando yo leí la Biblia, me daba cuenta que Jehová me eligió, me llamó como su siervo. ¿Qué significa? Como su querido. El apóstol Pablo siempre que decía, Romanos capítulo 1, Corintios capítulo 1, Galatas capítulo 1, Efesios capítulo 1, siempre que decía, capítulo 1, versículo 1, aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa? Yo soy un criado, que yo no tengo mi propio proyecto, sino solo tu proyecto. Como militar, ¿sí o no? Como soldado. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿Qué significa? Yo estoy bajo la autoridad de mi dueño, mi amo. Él tenía su amo, ¿sí o no? Él tenía dueño. ¿Quién era? Jesucristo. Un día él intentaba mucho para predicar en Asia, pero el Espíritu de Cristo lo permite. En sueño apareció a los griegos. ¿Sí? Jehová, mi Señor quiere que yo predique en Macedonia. Luego dejó todo y se fue a Macedonia. Donde había una señora quien era vendedora de purpuración, telas rojas, ¿sí? Se llamaba Lidia. Los muchos no entienden el significado de la palabra siervo. Siervo, no. ¿Sí? Yo estoy bajo la autoridad de mi amo, como un nazareno. ¿Sí? El apóstol Pablo espiritualmente no cortaba su cabello, espiritualmente. Carnalmente cortaba, pero espiritualmente. Siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Pero los muchos cristianos ya cortaron sus cabellos, ignorando a la autoridad de su Dios. En África hace mucho calor, ¿cómo yo puedo predicar? Señor, no, no quiero. Por eso también el apóstol Pedro nos enseñó, ¿no?
no necesitan buscar. Primera de Pedro, capítulo 5. El verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 5 y 6. ¿Qué están escritos? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús no. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues los jóvenes primero deben aprender que la autoridad es Cristo. Luego Jesús, les exaltará a ellos cuando fuere tiempo. Por eso un nazareo no podía tomar el vino, ni licor, ni sidras, ni podían comer la comida inmunda, tampoco navaja que pasara su cabeza. Y tampoco podía tomar a cada día. Según punto de vista de Dios, las cosas mundanas eran como cadáveres. Todos están muertos. Nuestro propio pensamiento y el deseo de la carne en el mundo, ¿sí? Por eso somos sacerdotes de Jehová, ¿sí o no? No necesitan buscar. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje que escogido como nazareos. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Según 1 Pedro capítulo 2, el versículo 9.
Mas vosotros sois linaje como nazareos, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar el Evangelio. Samson era un varón muy bendecido, porque él era un nazareo, desde nacimiento hasta la muerte, como nosotros. Somos que linaje que escogidos, linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar el Evangelio. Especialmente nos dio a nosotros su cuerpo, lo que era su iglesia. Salid en medio de todas las cosas mundanas y se queden en donde, en su iglesia, para vivir como Nazareno, para anunciar el Evangelio. Entonces yo solamente mamaba la leche espiritual, luego mi corazón no quería andar con los incrédulos. Sí, estaba con él, solo para anunciar el Evangelio. Algunos hermanos de la iglesia estaban pues para trabajar, para negociar nada más, para mezclarse con ellos, no, para trabajar, para negociar, sobre todo para predicar. Cuando yo estaba con injusticia, mi corazón estaba muy cansado, también aflicción, tenía aflicción, incómodo. Entonces, ¿por qué estaba? Solo para anunciar que el Evangelio, nada más. Pues el apóstol Pablo ya nos mostraba a nosotros que la vida de verdadero que Nazareo, ¿sí? Él se apartó a Jesús, ¿sí? Salió en medio de todas las cosas del mundo. Nunca cortaba su cabello en espíritu, espiritualmente. Siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, reconociendo a toda la autoridad de Jesucristo. Amén. Un predicador llamado Felipe, él predicaba muy bien en Samaria, ¿sí? Donde había muchos oyentes de él. Pero un día el Señor mandó hay que apartar al que sea. Él se fue, dejó todo y se fue. No, Señor, aquí hay muchos oyentes míos. No, dejó todos y se fue a dónde? Donde un eunuco de Etiopía. Aunque él quería que entienda la verdad, pero no puede entender. Jehová ya por un alma muy preciosa. ¿Sí? Mientras él estaba leyendo Isaías capítulo 53 sobre eso, pero él no entendía nada. Oh, ¿qué significa esto? Era como Felipe dijo al que, ¿entendés? No, nada. Entonces, es uno que pidió a Felipe,
sube, sube a mi carro. Luego Felipe explicó muy bien sobre Isaías y recibió la salvación. Un predicador llamado Felipe también no cortó su cabello en espíritu. Reconoció a la autoridad de Jesucristo. Amén, Señor. Dejó todos sus muchos oyentes en Samaria y se fue al desierto para predicar un eunuco de Egipto. Lo que era la vida de verdadero Nazaret. Cuando siervo de Jesucristo, él tenía mucha autoridad. Pablo, no. Soy un criado de Jesús, sirviente de él. Nada. Por eso él recibirá, ¿qué recibirá? La corona de gloria. ¿Sí o no? Él recibirá, ¿qué? La corona de gloria. No tocaba lo inmundo. ¿Sí o no? Pues somos bendecidos por permanecer en su iglesia, donde hay el secreto de la vida. Por eso hoy no puedo terminar todo, por eso, hermanos míos, ustedes son que linaje que escogido, ¿sí? También de real sacerdocio, nación santa, ¿sí o no? Todo por Dios, para anunciar el evangelio. Hoy no puedo terminar todo hasta aquí, oremos.